Ok, hermano. Damos gracias a Dios porque estamos juntos otra vez para adorar al Señor en las horas del sábado. Ya el sol se puso, ya a esta altura, aquí en Alhambra. Por los que estamos aquí presentes, que vamos viniendo, llegando, por los hermanos que están en la distancia también participando en la escucha de la palabra de Dios. Hoy, mis hermanos, quiero traer un tema de estudio. Es posible que, especialmente para los hermanos que están en la distancia, hoy llegue a ser antipático. Al decir nombres y situaciones que son necesarias que tengan que ser dichas y enseñadas. Y yo anhelaría, hermanos, que esto que vamos a escuchar y estudiar, anotar si queremos anotar los textos y citas que se van a leer, conozcan también otros hermanos. Tenemos que ser claros por situaciones que están ocurriendo actualmente. El título del tema que vamos a escuchar es un pueblo difícil de extraviar. Si nosotros tenemos fe en la palabra, fe en la guía del Espíritu Santo, este pueblo será difícil de extraviar. Satanás querrá hacerlo perder. Están pasando cosas, hermanos, en este año 2017 que afecta a los hermanos adventistas, o algunos intentan hacer que afecte a los adventistas. Y es ciertas fechas proféticas que faltan semanas para que se cumplan. 21 de agosto es una, 23 de septiembre es otra. Lo mismo llamados profetas o profetisas que están apareciendo y dicen mensajes. Y lo cierto es que hay hermanos que prestan atención y reproducen los videos o los mensajes y los mandan como que, en algunos casos quizá como fuera pan caliente, por un lado. Por otro, sin investigar bien lo que está pasando, lo lanzan allí vía reenvío en el celular y llega. Y hay hermanos débiles que pueden tener acceso al mensaje. Y yo animaría, mis hermanos, que seamos muy cuidadosos. Es posible que se nos haga responsables a nosotros por reenviar a mansalva material que tal vez nos parezca que no es tan serio o importante, sí es llamativo, pero vamos a ver qué opinan los hermanos. No hagamos así, hermanos. Voy a dar un ejemplo. Una familia adventista dejó la iglesia como consecuencia de un mensaje de la llamada nueva profetisa. No quiero dar calificativos. ¿Sí? Esto pasó en Argentina. Debemos tener la costumbre de hacer diferencia entre persona y obra. A esta persona, como ser humano, la puedo respetar como ser humano. La obra es otra cosa. Persona y obra. Y como persona, ella y cualquiera de nosotros, aún yo, somos dignos de buen trato. Pero la obra que hacemos es público, sobre todo cuando se hace público. Y en el caso de esta dama puertorriqueña, pues hizo un comentario, una profecía, y como consecuencia una familia allá en Argentina dejó la iglesia adventista. El pastor se sorprendió porque, siendo amigos, esta familia no se lo dijo a él. Ellos tomaron la decisión. Entonces el pastor preocupado. Esto lo cuento, hermanos, porque en el foro pastoral del cual soy miembro, pues ahí llegó la carta de este pastor atribulado. Entonces contó su experiencia y fue al domicilio de la familia. Y la familia pues dijo: sí, es cierto, pastor, no se lo dijimos porque tampoco los pastores son dignos de nuestra confianza. Oh, hermana, lamento escuchar eso. Éramos amigos, ustedes cualquier cosa me confiaban. Sí, pastor, yo lo aprecio como ser humano, pero los pastores no merecen nuestra confianza. Porque la hermana White dijo. ¿Dónde dijo? No está escrito, hermanos. Es un supuesto diálogo que hubo entre un tal señor Ross y Elena White, con otro señor Robinson, secretario de Elena White, presente, pero que él testifica que no recuerda semejante diálogo. En que Elena White cuenta algo sobre la indignidad de los pastores adventistas en tiempo futuro. Así que, hermanos, no lo quiero hacer largo porque quiero enfocarme en el tema bíblico que vamos a estudiar. Pero traigo ejemplos concretos de que seamos cuidadosos al mandar material. Entonces, leámoslo, consultémoslo. Mi punto es, no enviemos nada hasta que sepamos qué tenemos en la mano.
21 de agosto, el gran eclipse del sol. Ahí te la va. A ver qué opinas. Tengamos cuidado porque, hermanos, tal vez para nosotros sea de poca monta, pero el otro que es débil, ¿quién puede medir la naturaleza espiritual de cada cual? ¿Quién? Y para mí era muy simple, pero llegó el hermano, ¡wow! ¿Qué es esto? No, esto lo tiene que saber mi familia. Y lo mandó y se comienza a regar y yo la empecé. Para mí era de poca monta, pero para él no. Por lo tanto, si vamos a mandar, mandemos cosas sólidas, buenas, que edifiquen. Y sí que hay, pero tanta hueste de buenos mensajes que se envían en las redes. Claro que sí. Pero con respecto a estos asuntos de cálculos proféticos, es el tema que queremos estudiar. Un pueblo difícil de extraviar. ¿Se entiende, hermanos? Abramos la palabra de Dios entonces en Hechos capítulo 1. Es difícil de extraviar cuando oye la voz de Jesús, pero que en lugar de ello se deja guiar por sus impresiones. Oh, hermanos, vamos a ser responsables por no haber hecho caso al consejo del Maestro. Capítulo 1, los discípulos dicen algo que es típico del ser humano. Versículo 6, 1:6. Entonces los que se habían reunido poco antes de partir el Maestro, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Lo harás así en nuestra generación? Porque creemos que tú eres el rey. Y Jesús, hermanos, clarito y contundente, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes no se metan en esa área de investigar algo que le pertenece a Dios. Los tiempos, las sazones, si el reino de Israel va a ser restaurado en este tiempo. A ver, ¿cómo es tu pregunta? En nuestra generación, o sea, en un futuro próximo. Claro, eso quiero saber. Hermanos, queremos saber profecías futuras. No nos toca. En lugar de intentar averiguar qué va a pasar el 21 de agosto, es parte del tema que quiero traer. O aún el 23 de septiembre. Es algo, hermanos, estamos a, ¿cuánto es el día de hoy? ¿Cuánto es hoy? 4 de agosto. Así que en 17 días más ya se solucionó. Pastor, no gaste saliva porque... No, hermano, será el 21 de agosto, luego va a ser el 4 de octubre y así fechas, y permanentemente, y no se corta. Es que no se va a cortar, a menos que nosotros lo cortemos como pueblo de Dios. Que aparece ese fenómeno, hermano, escucha la palabra. No repitas que si están el 21 de agosto, el gran eclipse. Vamos a tomar ese tema. Cumplimiento de Apocalipsis capítulo 6. Profecía del fin. El fin se viene. Abramos, hermanos, Apocalipsis capítulo 6. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ahí está, estaba profetizado, y ahora lo vamos a presenciar. Es el inicio del fin. Oh, hermanos, tan incautos podemos ser algunos de nosotros. O sea, estoy diciendo que gente lo está reproduciendo de esa manera, ¿no? Así ustedes pongan esa fecha en su buscador, 21 de agosto de este año, fin del mundo, y aparece la hueste de videos y textos por ahí. Lo curioso, hermanos, que la profecía en sí, esta que estamos mirando, que el sol se aparece negro y la luna como sangre, curiosamente se cumplió varias veces a lo largo de la historia. Se llama el fenómeno Dark Day, o día oscuro. Chequéenlo. Lo hice yo en un famoso diccionario cuando era estudiante de Noé Webster. Y al poner Dark Day, día oscuro, ¿por qué, hermanos? Porque están los dos astros mezclados, el sol y la luna. Dio un sinnúmero de fechas. En el año 252 se produjo este fenómeno del Dark Day, o día oscuro. En el año 746 también. En el año 1780, 3 años más tarde, en 1783, volvió a aparecer el mismo fenómeno, sol y luna, que hicieron que el día completo sea oscuro. En el año 1816, en el año 1831 también. Reitero, hermanos, varias veces apareció ese fenómeno.
Y uno diría, ok, pero si es así, ¿en dónde encaja la profecía esta del sexto sello, que incluye el gran terremoto? Mis hermanos, lo que Dios quería es que el pueblo supiera, en el avance del tiempo, ciertos eventos que se iban a producir que confirmarían lo que Él quería que se supiera. ¿Cuál es? El sexto sello se abre, se aproxima al fin. Se inicia con un terremoto. El terremoto sí está ubicado en 1755. Por lo tanto, el Dark Day, que le sigue a continuación, no pueden ser los anteriores a 1755. Dije las fechas. Reitero, hermanos, podemos buscarlo en cualquier buscador. Uno busca allí, ponga esa expresión y van a aparecer los años donde se cuenta que hubo semejante fenómeno inexplicable en muchos casos. Dije entonces año 252, 746, pero luego el 1780 es inmediatamente el siguiente a 1755, que fue el terremoto. Pero el 1783, 3 años después, volvió a aparecer. Ya importa menos porque se cumplió lo que Dios quería. Asócienlo con el terremoto, con el Dark Day, en fin, todas las cosas. ¿Asociar qué? Que el sexto sello comienza a abrirse. Pero ahora, como aparece el 21 de agosto, y no necesariamente como el Dark Day, un día completo oscuro, donde esté la luna involucrada, sino un gran eclipse de sol, un gran oscurecimiento que va a haber, que será fantástico y que traerá consecuencias dramáticas. En fin, cuánta laraca que se hace. El punto, hermanos, es que Dios pone las pistas para que vayamos sabiendo, más que la señal en sí es, mírale el sexto sello, ahora viene el séptimo sello, y pone esas pistas meteorológicas de la naturaleza para que miremos lo que más importa, no tanto este cumplimiento acá, sino el sexto sello. Y ya se cumplió. Otro tanto, hermanos, ocurre con el 23 de septiembre. Y allí también, otra vez, algún predicador adventista, hermanos, de renombre, conocido, apreciado también. Pero se introduce en un campo en que no estamos autorizados a decirlo. Y es sugerir que para el 23 de septiembre, primeramente fue en el 2015. El material donde aparece este video se publicó en mayo del 2016. Por lo tanto, la mente se asocia con que es el 23 de septiembre del 2016. La pregunta que surge ¿es el 2015? Originalmente era así. ¿O es el 2016? Pero ahora llega el 2017. Como no se cumplió aquí y allá, entonces la pregunta es, ese 23 de septiembre está dando vuelta. ¿Se capta? Reitero, este conocido pastor, apreciado, se mete en un berenjenal. Para usar una expresión, hermanos, que, reitero, hermanos, no tengo nada con la persona, ni con él, ni con nadie, ni con nadie. Con la obra sí. Tengamos claro eso, hermanos. ¿Sí? Nunca denostemos la integridad de nadie. ¿Sí? A menos que tengamos la prueba. Pero la obra que hace, cuando es pública, la vamos a examinar. Y este predicador, conocido, apreciado, en fin, todas las características humanas y de renombre, por lo cual entonces el video corre, al sacar su material o al publicárselo, que causó asombro, él mismo cuenta eso. Él le hizo testimonio. Él está asombrado de cuánto se habla de esto. Y él no esperaba eso, es una persona humilde. Pero habló de un 23 de septiembre, inicialmente 2015, que fue el tiempo en que el Papa estuvo aquí en Filadelfia, en Estados Unidos, para el Día Mundial de las Familias. ¿Qué día? El día del juicio investigador de los vivos. El inicio del juicio investigador, según el cálculo de él. El video se publica en mayo del 2016, y como él no pone el año, 23 de septiembre, o será entonces del 2016. Pero ahora como estamos en el año 2017, el 23 de septiembre fue ahora el 2017. Y así estamos. ¿Se capta? Y los hermanos, pues, repitiendo que viene el juicio investigador. ¿Por qué este fenómeno? Porque, hermanos, así como el juicio de los muertos empezó un 22 de octubre, y al ir mirando el séptimo mes judío, el Tisri, el 10º día, que en el calendario judío va entre septiembre y octubre,
Recordemos que los meses judíos son meses lunisolares, para poder ser como los nuestros solares de 365 días y fracción. Entonces, por las lunaciones de 29 días aproximadamente, por lo tanto, varía el sistema judío, al punto que ellos tienen que agregarle un mes número 13 para poder completar los 365 cada 3 años. ¿Sí? Ok, desde el 22 de octubre de 1844, octubre, septiembre, y ahora en este 23 de septiembre del 2015, nuevamente una fecha, un aniversario del juicio investigador, pero esta vez de los vivos. ¡Wow! ¿Quién dijo eso? Y junto con ello la ley dominical, es lo que se habla para este 2017. Porque efectivamente junto con el juicio investigador empezaría el sellamiento, el juicio de los vivos. Si está la ley dominical, pues ahí es donde se define quién acepta o rechaza y se le pone el sello. Hermanos, se hace una situación en que estamos muy sensibles como pueblo adventista. Algunos pueden sonreírse, otros entristecerse, pero es serio. Es serio, hermanos. ¿No les parece? Y sobre todo para que oremos mucho por nuestros hermanos en la distancia, donde estén ellos, muy atentos. Alguien dirá, pastor, usted habla porque espere que venga el 23 de septiembre, lo quiero ver a usted. No, hermanos, no entremos en eso. Que ni tampoco quiero hacer desafíos. Ok, cuando llegue el 23 de septiembre, a ver si estate tú y yo y vamos a ver. No entremos en eso. Directamente, el enemigo quiere llevarnos a eso cuando Jesús nos dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Yo tengo otro plan para ustedes. No se metan ahí, no se hagan los gallitos a desafiarse, que si tú vas a estar y si tú no, vas a ver quién tiene razón. No, eso no. ¿Se entiende, hermanos? Ustedes disculpen el lenguaje que uso, es para ser llano, bien simple, para entender esta cuestión. El texto de la palabra de Dios nos enseña, no les toca a ustedes. Quiero, hermanos, traerles esta cita del Espíritu de Profecía, está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 217. Son 2 citas que quiero traer acerca de este asunto de meterse en el terreno de poner fechas no autorizadas por el Señor y con el único ánimo de que seamos más apegados a seguir el consejo del Maestro. Escuchemos esto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 217. En vez de vivir a la expectativa de alguna oportunidad especial de excitación, hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe hacerse a fin de que sean salvas las almas. En vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los hombres, hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo, a la ejecución de los deberes actuales, a dar el pan de vida, sin mezcla de opiniones humanas, a las almas que están pereciendo por la verdad. Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos. Es el caso de un video donde allí el predicador pues pone, hermanos, toda una serie de... Y no voy a juzgar la intención, pero se cumple la cita acá. Y con eventos y nombres y cuánto, para que el 23 de septiembre se vea. Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Siempre ha sido así, pues nuestro Salvador con frecuencia tenía que hablar reprochando a los que se entregaban a especulaciones y estaban siempre haciendo preguntas en cuanto a cosas que el Señor no había revelado. Y Él nos reveló, hermanos, qué va a pasar en un futuro inmediato. ¿Cómo que no, pastor? Claro que sabemos. La ley dominical, claro que sabemos. Ley dominical, fuerte pregón, fin del mundo. Las fechas es el tema que nos interesa. Jesús había venido a la tierra para impartir importantes verdades a los hombres y deseaba impresionar su mente con la necesidad de recibir y obedecer sus preceptos e instrucciones y de efectuar sus deberes actuales. Y sus pláticas eran de tal naturaleza que impartían conocimiento para su uso inmediato y diario.
Dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Todo lo que fue dicho y hecho tenía este único propósito en vista: asegurar firmemente la verdad en la mente de ellos para que pudieran conseguir vida eterna. Por eso, hermanos, el pueblo final será difícil de extraviar cuando toma la palabra de Dios, en lugar de seguir especulaciones. Voy a avanzar más con la cita. No hizo nuevas revelaciones a los hombres, sino que les hizo entender verdades que habían estado oscurecidas por mucho tiempo o que habían sido puestas fuera de su lugar por las falsas enseñanzas de los sacerdotes y maestros. Jesús colocó de nuevo las gemas de verdad divina en su marco adecuado, gemas que están en el Antiguo Testamento, primariamente, en el orden en que habían sido dadas a patriarcas y profetas. Y después de haberles dado esta preciosa instrucción, prometió darles el Espíritu Santo para que así recordaran todas las cosas que les habían sido dichas. Estamos continuamente en peligro de ponernos por encima de la sencillez del Evangelio. Hay un intenso deseo en muchos de impresionar al mundo con algo original que eleve la mente a un estado de éxtasis espiritual y cambie el estado actual de cosas. Ciertamente hay gran necesidad de un cambio en el estado actual de cosas, pues no se comprende cómo se debería el carácter sagrado de la verdad presente. Pero el cambio que necesitamos es un cambio de corazón, no de emociones, que provoca el averiguar fechas. Y solo se puede obtener buscando a Dios individualmente, buscando su bendición, pidiéndole su poder, orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre nosotros y sean transformados nuestros caracteres. Y a continuación, mis hermanos, miren, subimos un poquito la imagen y ahí aparece la cita que quiero compartir. La amonestación de poner fechas. Si queremos estar excitados, hermanos, lo hemos leído hace un momento. Jesús puso las gemas del Antiguo Testamento, gemas dadas a los patriarcas y profetas, puestas en el marco, y eso debería, el estudio, para desarrollar el carácter, más que supuestas fechas. Cristo dio a sus discípulos verdades cuya anchura, profundidad y valor poco apreciaron y tampoco comprendieron. Y el mismo estado de cosas existe hoy en el pueblo de Dios. También hemos fallado en comprender la grandeza o percibir la belleza de la verdad que Dios nos ha confiado hoy. ¿Cuál es esa verdad, hermanos? Son las enseñanzas del Antiguo Testamento, no especulaciones de tiempo. Son dos cosas distintas. Los hermanos nos excitamos. Entonces el 21 de agosto, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame, el 23 de septiembre, pero estamos así, hermanos. Y eso nos excita. En lugar de que nos excite la historia de Balaam. Se nota el contraste. Eso es la gema que Dios quiere ponernos a nuestro alcance. Si avanzáramos en conocimiento espiritual, veríamos que la verdad se desarrolla y expande en ciertos aspectos en que poco hemos soñado, pero nunca se desarrollará en algún aspecto que nos induzca a imaginar que podemos conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. ¿Se ve, hermanos? Hay otras cosas que sí pueden excitar en lo que respecta a estudiar e investigar, pero no justamente esta área en la que está prohibida. No les toca a ustedes saber esas cosas. Junto con ello, hermanos, comparto la otra cita de Primeros Escritos, página 74 y 75, que dice así: la cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Hermanos, si uno quiere hacerle frente a esto, a la cita, creemos que Dios habla a través de la profetisa y que va a ser una prueba. No, nunca más, ya no más, sigue más. El Señor me ha mostrado
que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Déjenme, hermanos, que se los comente. El movimiento de Miller, que empezó en 1831, recuerden que él lo había descubierto para 1818. En 2 años de estudio, de 1816 al 18, él ya descubre la fecha de 1843 como posible fecha del fin del mundo. Él dijo, de aquí a 25 años vendría el Señor. Fue lo que él creía, para 1818. Inicialmente 1843. Recordemos que en el millerismo se hablan de 2 chascos. Pero esto lo creía él, lo volví a estudiar, le llevó 5 años repasar, estudiar, para estar absolutamente seguro de las 70 semanas y los 2.300 días que él estudiaba. Junto con ellos los 1.260 días, años, en fin. Él, porque había estudiado mucho historia, todo esto lo podía probar con lo que había investigado de joven. Y ahora ver en los textos bíblicos el desarrollo de la historia que él había estudiado. Pero aquí, hermanos, que cuando la carga en su mente no daba más y pidió a Dios que si esto era la voluntad de Dios, que se le diera la ocasión de predicarlo. Y así fue. A la media hora pues aparece la primera ocasión para poder hablarlo a un grupo, 1831. Y a partir de ahí, hermanos, fue esto creciendo. Pero nunca a la medida que ocurrió para 1839. Ahí conoce a Josué Himes, va a ser su colaborador, también pastor. Y el hombre se entusiasma, le agrada lo que está escuchando y le pregunta, pastor, ¿usted cree estas cosas? Sí. ¿Y qué está haciendo para que todo el mundo sepa? No una iglesita por allá que lo invitan a predicar y un pequeño grupo por allá. Entonces Himes, que era bueno para producir materiales y también como agente de promoción, además de ser pastor, él es el que hace los contactos y hace los enlaces y los viajes, y entonces Miller es mucho más conocido. Pero aquí, hermanos, que para ese tiempo, un poco antes de Himes, Josías Leach había dado una profecía para 1838. Le llevó 2 años que se cumpliera la profecía. El 11 de agosto de 1840 se cumplió una profecía de Josías Leach. En esa profecía, la que él llamó entonces entre la 5ª y la 6ª trompeta, y que la 6ª trompeta ocurriría en esa fecha, 11 de agosto de 1840, la hermana White comenta ello en el Conflicto de los Siglos. A partir de ahí, el movimiento millerista comienza a regarse como fuego en rastrojo. Se extendió por todas partes, le llevó 4 años, 40 al 44. Pero hermanos, el punto es que Miller, o su mensaje, fue creciendo por una fecha. Era 1843 o 1844. Él nunca puso el 22 de octubre. Faltando semanas para que acontezca, otro predicador puso esa fecha, y entonces él fue el último que no quería poner fechas. Pero la gente creció tanto por fechas. Este servidor piensa, para que el mensaje adventista en el tiempo final pueda crecer, ¿no sería necesaria una fecha? Y que al poner una fecha allí, ¡wow!, todos detrás de esa fecha. ¿Cómo le pasó a Miller? No, hermanos, la cita leída dice exactamente lo contrario. Eso es lo que importa. El tercer mensaje no necesita ni del 21 de agosto, ni del 23 de septiembre, ni ninguna otra fecha hasta la venida de Cristo. Tiene tanto poder. Ahora, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a explotar? Eso, hermanos, va a depender del pueblo reavivado, reformado. Leamos la cita. Ahora vamos a leerla completa. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa a predicar fijando fechas. Pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas.
que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. ¿Vemos, hermanos? Entonces, para el tiempo del fin, hermanos, ¿qué es lo que hace falta para que haya un avivamiento? Voy a invitar a que vayamos a San Mateo, capítulo 24. Los discípulos vuelven otra vez a plantear el problema, o sea, el interrogante e inquietud que ellos traían, y es saber señales futuras. Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús comienza a responder. Pero hermanos, fíjense el interés que tienen esta gente. Es el cuándo, es decir, fechas. Cuéntanos alguna señal, un qué, que aparezca allí en el transcurso de los eventos, algo específico, un hito, y vamos a captar. Bien, Jesús les da diferentes señales, pero reparemos, hermanos. Cuando en el versículo 43 va terminando su mensaje, vamos a leer todavía el 40 para ver mejor el contexto. Toda la suerte de señales que los discípulos pedían. ¿Cuándo y qué señal? 40 ahora. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y comienza la exhortación. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora, porque ustedes me preguntan, ¿cuándo? Yo no les voy a decir cuándo, sino que tienen que estar velando. Si supiese a qué hora el ladrón habría de venir, vigilaría y no dejaría socavar o minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados. No les voy a dar el cuándo o el qué, ya que les di varios, el cuándo no. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero sí da una señal, hermanos, bien clara, bien contundente a continuación. Y esa es la que más nos tiene que preocupar. Y no le prestamos atención. Y es que para la segunda venida hay gente que está en pie. Esa es la señal. A ver, pastor, ¿no lo puede aclarar un poquito más? Si hay 7.000 millones de seres humanos, ahora están todos parados, bueno, gente que hay durmiendo, pero se ponen en pie. ¿Alguien me lo puede explicar, hermanos? Lea el siguiente versículo. Esa es la señal que Jesús da para la segunda venida, para su pueblo, gente que está de pie. ¿Alguien que lo quiera comentar? Si empezamos el cuándo, 21 de agosto o 23 de septiembre, si hay algo importante allí. Jesús dio señales, pero el cuándo Él lo va a esconder. Ustedes esténse preparados, que si el padre de familia supiera, pues estaría vigilando y no va a permitir que ese ladrón le ande socavando la casa. Pero entonces a continuación da una señal, es la gente que está de pie. ¿Cuál es, hermanos? Fíjense, lo dice el versículo 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle de pie, parado, haciendo su obra. No que cayó en la tentación de sus debilidades, en sus errores, que cayó porque Satanás le susurró en el oído y el individuo se fue detrás de fechas o detrás de ciertos pecados, sino que está de pie. Es lo que al Señor más le interesa. ¿Quiénes son los que van a estar en pie, fieles?
Miren de qué otra manera lo dijo el Señor. Retenemos el texto que ahora volvemos en Lucas 18. Retengamos Mateo 24, miremos la fuerza de Lucas 18. El mismo pensamiento. Desde el versículo 6. 18:6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá alguien en pie? Hermano, complétenme la frase. ¿A qué se refiere? Este servidor usa esa expresión. ¿Alguien en pie? ¿Qué es? ¿Habrá alguien que tenga fe, que se ponga de pie, que haga frente a tanta invasión de maldad, que cree lo que el Maestro dijo? No te toca a ti saber los tiempos o las sazones. Pero, ¿y si ocurre el 21 de agosto? ¿Y si el 23 de septiembre? Yo estoy confundido, quiero saber porque me quiero preparar mejor. Si Jesús dijo, no te toca a ti, hazme caso, no te metas ahí. Y yo usé la expresión, hermano, berenjenal. Luego, con respeto. Ustedes saben, me refería a alguien, porque introdujo un tema que está prohibido. Y ese video está corriendo por todos lados. Al punto que conté, ese video y el otro de la profetisa, que hizo que esta familia de Argentina pues dejara la iglesia adventista. Débiles. Y ahí se cumple la profecía de Jesús. ¿Quién va a estar en pie? ¿Quién será aquel siervo que cuando venga su amo lo haya haciendo así? No, este ya se cayó, ya no está en pie, erguido, firme en sus convicciones. ¿Se entiende, hermanos? ¿Saben? Esa es la más importante señal del tiempo del fin. ¿Qué cosa? Usamos ahora un lenguaje más bíblico. Una iglesia de pie, una iglesia firme, que mantiene sus convicciones, que estudió la palabra, una iglesia difícil de extraviar. Porque, hermanos, vendrán vientos de un lado, vientos del otro. Si la cita leída, hemos leído Mensajes Selectos, tomo 1, página 217 en adelante. Y luego hemos leído Primeros Escritos, página 74 en adelante. 2 citas. Tengo más de 20 allí en la colección para leerlas todas. Y vamos a gastar tiempo alguna vez, vamos a leer todas. Para que, hermanos, no nos metamos en ese berenjenal atractivo. Nos acordamos de aquel atractivo que producían las sirenas. ¿Se acuerdan de la epopeya de Ulises, cuando él andaba con su barco y con sus marineros y que estaban ya por atravesar la isla y que los amigos le decían, ahí es peligrosísimo porque no hay quien se salve? Porque esas sirenas emiten un canto tan atractivo para el marinero que lo atrae y allí perece. Y así, hermanos, cuando hay cosas que son atractivas y entre ellas, ¿hay alguna novedad para el 23 de septiembre? U otra fecha, cual fuera. Otra vez, hermanos, si en Lucas 18, leemos nuevamente, versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe, esa fe que el Señor enseñó. No, hermanos, una credulidad en supersticiones. Habla de otro tipo de fe. Es la fe que Jesús pues nos lega por medio del Espíritu Santo. Y que se lo va a hallar en la iglesia alrededor de la tierra. Porque en el mundano no hay fe, de hecho no tiene. Pero el creyente, al final del tiempo, pues es como el siervo que era prudente, pero bajó la guardia. Vamos entonces a Mateo 24 nuevamente. Considero, hermanos, que el versículo 45 es la más contundente prueba de las señales del tiempo del fin. Mateo 24, 45. ¿Y qué nos desearía, hermanos? Hay un micrófono acá. Si alguien quisiera pasar y quisiera dar su impresión, porque este servidor está sosteniendo que la señal más importante del tiempo del fin para los adventistas está en Mateo 24, 45. ¿Alguien se animaría a querer responder? Tome el micrófono, mi hermano, a ver si usted lo entendió. Ahí está.
súbase acá y lo expresa para que, no acá, para que lo pueda ver la cámara también, los hermanos. No quiero decir que voy a coincidir con él necesariamente, pero quiero ver si se entendió. Permiso, pastor. Adelante. Los años que tengo de estar en la iglesia adventista, yo tampoco no voy con fechas, pero entiendo que Dios me da como un rompecabezas. Úsalo, ármalo, mira lo que yo te digo porque te quiero. Entonces, al ver esto y oír las noticias, no me asusta. A mí me siento alegre. Dios me habla, me dice y lo siento más a Él. Y digo, me pongo de rodillas y le digo, divino Dios, usted es mi jefe, usted es mi rey. Venga lo que venga, usted manda. Muy bien. Ok. No obstante, hermanos, quisiera una explicación del 24:45. Esta era la propuesta. 24:45. Este versículo, ¿por qué para este servidor representa la más contundente prueba de las señales del tiempo del fin? ¿Alguien se anima? La hermana. Tome el micrófono. Así se le puede escuchar. Clarísimo, hermanos. Si alguien le atina, bueno, no se puede dar dinero ahora, pero yo quisiera, hermano, ¿qué no querría? Con una palabra alcanza. Usted dijo de los que estarían de pie. Muy bien. Para ese momento. Y se me vino inmediatamente el versículo donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La testificación. Bueno. Vamos, hermanos, a leerlo y les digo la palabra, que usted, a ver si estamos de acuerdo en que esta es la mejor prueba, la más contundente de las señales del tiempo del fin. El quién. Lo leo otra vez. Mateo 24:45. Entre el cuándo que pedían los discípulos, el qué, diferentes señales que pedían. Jesús propone el quién. Esto ya es la pregunta que le hace el maestro. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuál es la respuesta? Él hace pregunta, ¿cuál es la respuesta? Los 144,000. Ese es, hermanos. Él hace la pregunta. ¿Quién es el siervo? Los 144,000. Listo, ya está. Esa es la señal. Por lo tanto, hermanos, cuando el pueblo ha llegado a la estatura para ser de los 144,000, que todo lo podemos ser, esa es la prueba. El pueblo llegó a su plenitud. En lugar de estar buscando que si el 21 de agosto, el juicio de los vivos, que ya empieza y la ley dominical que se viene. No, hermanos, ¿dónde está el carácter del miembro 144,000? ¿Se entiende? Si Jesús hace la pregunta, respondámosle. Pregunto, hermanos, ¿es correcto lo que estamos escuchando? Que el siervo prudente y fiel que dé el alimento a tiempo es el hombre de la última generación que está en pie. Cuando la pregunta, ¿y va a hallar fe? Búscalo en los 144,000. Un siervo fiel, prudente, el Señor viene y ahí lo atiende. Avanzamos. (46) Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero entonces aparece, hermanos, la otra versión, compañero de los 144,000. Digo compañero porque era un hermano de iglesia que estaba al lado también, pero bajó la guardia. Y de esto querremos hablar mañana. Mañana vamos a ver más detalles de este compañero, que lógicamente queda fuera de los 144,000. Voy a invitarles a que vayamos al Antiguo Testamento a ver a un individuo que transitó caminos que no debía y tuvo un mal final con respecto a poner fechas y eventos no acaecidos. Jeremías capítulo 28. Haremos un pequeño estudio de Ananías, este señor. Y por lo tanto, hermanos, cuando hay predicadores, si tratamos de unir todos los pensamientos que hemos escuchado. Yo dije, hermanos, que hay personas que dan mensajes acerca de fechas por venir,
profetas que andan por allí, y especialmente hablando de eventos que no se han producido. Bueno sería cerrarnos la boca y dedicarnos a edificar el carácter que formará la materia prima del miembro de los 144,000. Veamos si este señor cumple esa característica. Ananías. Capítulo 28, versículo 1. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, o sea, año 593 a.C., en el quinto mes, que Hananías, hijo de Asur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años, y por lo tanto año 591, para que, hermanos, como ya conocemos todas las fechas, los eventos, recordemos, en el 586 vino Nabucodonosor y destruyó absolutamente todo. Pero al decir dentro de 2 años, 591, o sea que todavía de la destrucción de Jerusalén faltaban unos 5 años. Dentro de 2 años, haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces Jeremías le habla, le va a corregir. Entonces responde el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová, y le dice: amén, que así sea, que así lo haga el Señor. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. O sea, hermanos, Jeremías estaba diciendo: yo estoy de acuerdo, amén, que así sea. Tú quieres que se cumpla, yo quisiera. Pero los eventos son distintos. Acá no se trata de deseo, es que Dios dijo algo y se va a cumplir lo que Él dijo. Y si Jesús dijo: no te tocas a ti saber los tiempos o las sazones, eso es la palabra, es hermanos, palabra de vida, es árbol de vida. Pero el hombre desafía esa palabra y se mete en un terreno que le está prohibido. Ocho. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Noten, hermano, el verdadero profeta estaba enyugado, preso, mientras que el otro libre, decía cosas halagüeñas y gustaba a la gente. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo: así dice el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías y dile: así dice el Señor, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: yugo de hierro puso sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dice el profeta Jeremías a Ananías directamente: y ahora oye tú, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Ese es el punto, hermano. Cuando pienso en hermanos tan humildes, que miran el video y lo reproducen, y que el 23 de septiembre. Por tanto, así dice el Señor: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en aquel mismo año murió Ananías en el mes 7, 2 meses más tarde. Hermanos, es grave, es severo
Y usaré por tercera vez la palabra berenjenal. No nos metamos ahí. Hay cosas que son del Señor. Si a la pregunta de los discípulos, ¿restaurarás en este tiempo el reino? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Nunca lo va a revelar a un mortal. Y claro decía, no solamente la segunda venida, sino cualquier otro suceso que le preceda, como el derramamiento del Espíritu Santo o lluvia tardía. Diríamos de la ley dominical. Y poner eventos futuros para tal fecha. No, hermanos, sino que el mensaje crezca por su fuerza, porque quienes lo predican escucharon la pregunta de Jesús: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Y la respuesta es el miembro de los 144,000, que, hermanos, está luchando, confesando su pecado, transformando su vida, entregándose al Señor para ser nueva criatura, para que su ropa esté limpia, esté en paz y en pie delante del Señor. ¿Creemos, hermanos, que habrá un pueblo difícil de extraviar? ¿Creemos? Queremos que haya un pueblo así. Pero para eso, hermanos, tomemos la palabra de Dios, tomemos nuestra Biblia, hagamos de ella nuestra cabecera en todo momento, leámosla, escuchemos la voz de Dios, oremos por la guía del Espíritu Santo. Tenemos la lectura adicional del don de profecía, leámoslo, escuchemos las voces sanas que nos guían, leamos los textos. Y aunque venga la voz de sirena y atravesemos esa bruma del 21 de agosto, y así como Ulises en su barco o canoa con los marineros, atravesando el 23 de septiembre, y la voz que nos dice, hermanos, atravesémoslo. Hermanos, que meten fecha y eventos, igual que el canto de las sirenas. Cuando podríamos andar en ese mar con nuestra canoa allí, atravesando, yendo hasta donde el Señor nos guía. Pero gente que pone nuevos cantos y perturba. Hermanos, he tratado de ser enfático, porque el tema es enfático. Que Dios nos guarde, nos ayude a ser firmes en el estudio de la palabra de Dios y en la defensa de no poner fechas. Desde 1844 hasta la segunda venida. Después de la segunda venida, hermanos, pongamos fecha. Está el milenio. Ya está, ya Dios lo puso otra fecha, 1000 años. Pero ya pasó, hermanos, esta expectativa de que si cuánto falta. No, preparémonos para que cuando venga el Maestro nos encuentre preparados. Que Dios nos bendiga. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.